Bueno, vamos a hablar ahora de esta bibliografía que corresponde al libro Pediatría en Red 2. Es el capítulo 7 que habla de salud rural y es parte de la bibliografía oficial. Bueno, este artículo, que son nada más que dos carillas, es un texto muy breve, arranca hablando de las desigualdades que hay en la atención que puede haber en las grandes ciudades y en las zonas rurales. Y obviamente, teniendo en cuenta que la salud, dice la autora, es un derecho inalienable que tiene toda la población del país, tenemos que tomar medidas para que estas desigualdades se reduzcan. ¿Sí? Entonces, todas las personas, por más que vivan en una gran ciudad o en una zona rural muy alejada de los grandes conglomerados, tienen que tener derecho a la salud sin importar qué tan lejos están de las grandes ciudades. Lo que nos describe la autora también es algunos ejemplos de cómo existen comúnmente en las zonas rurales alejadas muertes que pueden ser por ACV o por infarto agudo de miocardio en los pobladores rurales, y estas muertes se clasifican como muerte súbita y nunca llegan a recibir ningún tipo de atención médica. Están tan alejadas estas personas del centro de salud, de un médico, de un profesional que los pueda recibir, que cuando ya están llegando al centro de salud, el paciente ya llega fallecido. Tengan en cuenta que en nuestro país, por la extensión que tiene, hay muchas poblaciones que para el centro de salud más cercano por ahí tienen que hacer 3 o 4 horas en algún vehículo. Y eso cuando el camino está en condiciones. Y, por ejemplo, después de una lluvia, puede pasar en algunos lugares que ese camino sea totalmente intransitable. Entonces, relacionado con esto que comentábamos recién, está el tema, uno de los temas más importantes que plantea el artículo, que es la accesibilidad. Y justamente es la falta de accesibilidad uno de los principales problemas de las poblaciones rurales. ¿Por qué? Porque justamente impide garantizar una cobertura integral de salud. Y lo que les decía antes, la falta de caminos en condiciones, las grandes distancias, y no solamente para que el paciente llegue al médico, sino que también puede pasar que en una población rural pongan un centro de salud, pero que el médico no puede llegar al centro de salud. ¿Sí? Y esto es algo que nos aclara también el artículo, que se dificulta no solamente la llegada del paciente al centro de salud, sino que muchas veces el médico se ve incapacitado de llegar por cuestiones de accesibilidad. Otro gran problema que plantea este capítulo de salud rural son los contaminantes ambientales. Y acá habla especialmente del glifosato, da ejemplos medio poéticos quizás de cómo los animales, los insectos, prácticamente ya no existen más en las poblaciones rurales. Habla de mariposas que ya no se ven más. Y bueno, esto obviamente termina afectando la salud de la población rural también. Así que esto tener en cuenta porque puede aparecer alguna pregunta que es otro determinante que termina siendo una amenaza en el ambiente rural. Por otro lado, otro problema más de las poblaciones rurales, bueno, necesidades básicas completamente insatisfechas, a tal punto que es muy común encontrar áreas rurales que no tienen agua potable y no tienen cloacas. ¿Sí? Yo les diría que es prácticamente lo más habitual que estas áreas rurales lejanas a las grandes ciudades no tengan ni agua potable ni saneamiento. ¿Qué soluciones plantea el texto? Bueno, primera solución, adaptar políticas de Estado en forma integral. Y esto quiere decir que los responsables a nivel salud, los responsables a nivel educación y los responsables a nivel vialidad, por lo que hablábamos de los caminos, tienen que integrarse a las necesidades de las poblaciones rurales. O sea, no es solamente un sector del Estado que va a poder resolver esto de por sí solo, sino que necesitamos una acción interdisciplinaria, ¿sí? Entre lo que es el sector salud, educación, vialidad, para poder dar soluciones a estas poblaciones. Otro planteo que realiza este capítulo 7 es humanizar las prácticas profesionales. Y el tercero, que lo da a entender, no lo habla muy explícitamente, es el tema de la telemedicina. ¿Sí? Que por suerte en nuestro país funciona bastante bien en algunos lugares.
Por ejemplo, el Hospital Garrahan tiene servicio de telemedicina y no es que el paciente solo se conecta por internet al especialista del Hospital Garrahan, que es uno de los hospitales más reconocidos del país en pediatría, sino que el paciente va a su médico de cabecera y el médico de cabecera, que puede ser un médico generalista, por ejemplo, o puede ser incluso un agente sanitario, ¿sí?, que está haciendo APS en alguna población rural, y esta persona, este profesional de la salud, junto con el paciente, se conectan y tienen una charla con un médico hiper especializado que está trabajando en uno de los hospitales más reconocidos del país. Y esto realmente puede ser una solución que a futuro y ya en el presente ayude mucho a solucionar esta falta de accesibilidad a los médicos que tienen las poblaciones rurales. Bueno, hasta acá entonces el resumen de este texto breve, ¿sí? Es un texto muy cortito, 2 páginas nada más. Quédense con estos temas que vimos en la diapo, que si se llega a tomar algo, lo más probable que sea sobre lo que estuvimos repasando recién. Bueno, les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase.